Hola, a continuación vamos a ver los intercambiadores de calor parte 1. En este caso, ¿en qué consisten? Los intercambiadores de calor básicamente son equipos que utilizan el intercambio de calor de un fluido caliente hacia un fluido frío. Es decir, nosotros tenemos un intercambio del fluido que tiene mayor temperatura a uno que tiene menor temperatura. En el caso de la mayoría de los intercambiadores de calor no se presenta mezclado, aunque hay que resaltar que existen excepciones. Por ejemplo, la torre de enfriamiento es un ejemplo de un intercambiador de calor. En este caso se pueden visualizar en las figuras dos ejemplos. Del lado izquierdo tenemos lo que corresponde a una torre de enfriamiento. En este caso podemos nosotros observar que tenemos agua caliente que entra, generalmente por el domo, y el cual por medio de aspersores va a caer hacia la parte del fondo. Esto lo que va a ocasionar es que el aire, por medio de las rendijas que tenga de manera lateral, va a entrar y también del otro lado va a salir, lo que va a ocasionar que el aire empiece a enfriar el agua y salga un poco húmedo. Este es un intercambiador de calor poco convencional porque se maneja como una torre de enfriamiento, pero donde sí existe un poco de mezclado porque al final el aire sale húmedo. Sin embargo, los intercambiadores propios de lo que es la industria generalmente son tubos, los cuales tienen otros implementos de tubos adentro que consiste para poder dar mayor área y hacer una cantidad de intercambio mayor. En este caso nosotros vamos a tener lo que son la entrada de un fluido que puede ser caliente o frío y que se va a dar por medio de la coraza, es decir, del tubo más grande. Y lo que viene siendo también la entrada de algunos fluidos por medio de los tubos que se encuentran aquí adentro. Esto lo que va a ocasionar es que el fluido, mientras está pasando por los tubos, va a ceder calor hacia el otro fluido. Básicamente los intercambiadores de calor funcionan siguiendo la ley cero de la termodinámica, es decir, el calor va a transferirse del cuerpo más caliente al más frío y muchas veces puede llevar a un intercambio hasta llegar al punto de equilibrio. En este caso podemos nosotros tener en cuenta que si manejamos un intercambiador contracorriente va a ser más eficaz porque la temperatura caliente podrá bajar a un valor cercano a la temperatura fría y la temperatura fría se podrá elevar a un valor cercano que la temperatura caliente. Puede haber un intercambio incluso de temperaturas de manera ideal. En este caso el calor 1, que va a ser el calor que pierde el fluido caliente, va a ser igual al calor 2, que es el calor que gana el fluido frío. La fórmula para poder determinar el calor se maneja con la fórmula termodinámica de calor igual a masa por Cp por delta T, donde delta T va a estar definido como T2 menos T1, es decir, la temperatura final menos la inicial en el estado termodinámico. También podemos encontrar esta ecuación en términos de las entalpías, ya que muchas veces es mejor utilizando tablas de vapor cuando se manejan fluidos como el agua. Entre los tipos de intercambiadores de calor podemos ver que existen los que son co-corriente, en donde los fluidos van en la misma dirección, como nosotros podemos visualizarlos en la primera imagen. También nosotros lo tenemos de manera inversa, contracorriente, cuando por un lado del intercambiador entra un fluido y por el otro lado se encuentra la entrada del otro fluido. Son los intercambiadores más eficientes que existen. De igual forma, poco convencionales, pero que también se utilizan bastante a nivel de baja escala, son los de flujo cruzado, donde básicamente aquí se modelan como un flujo que van de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba o arriba abajo. La mayoría de este tipo de ejemplos se podrían dar en los radiadores de carro, de los que son carros de modelos anteriores, que utilizaban agua como enfriamiento. Este tipo de radiadores funcionaba como un intercambiador de flujo cruzado. Y también muchas veces se puede modelar mediante tubos que están cruzando para tener diferentes pasos por la coraza. En este caso son diferentes organizaciones que se le pueden dar al intercambiador de calor y que su uso dependerá de la parte industrial donde se estén empleando. Y con esto hemos llegado al fin del tema. Muchas gracias por su atención.